En las épocas de vacaciones me ha tocado ver que a la salida de la carretera hay un coche aplastado que evidentemente tuvo un accidente y chocó y está inexplicablemente, pues el que estaba ahí seguramente murió. Ese coche en esas condiciones puesto ahí es una advertencia. Dice ahí: cuida tu velocidad, o algún letrero semejante. Es una señal que las personas ven al pasar, y lo que frecuentemente pasa es que esa señal, esa advertencia es ignorada, como si no estuviera ahí. Y así como es, hay otras señales que parece que la gente es incapaz de ver, o si la ven, pues están ciegos a esa señal. Otra muy conocida también es la que hay en las cajetillas de cigarros. Hay imágenes fuertes, hay palabras escritas que dicen: el cigarro causa una muerte lenta y dolorosa. Contiene esta sustancia que causa cáncer. Y van enumerando todos los males que hace. Sin embargo, muchas personas no ven esto, están ciegos a esa señal. O si la ven, evidentemente que la ven, pero no entienden lo que significa, o sencillamente no quieren obedecerla. Por voluntad propia han cerrado sus ojos a esta advertencia. Y vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 8, donde hay una señal que se ha dado, una señal que algunos no quieren ver, están ciegos a esa señal. Otros la ven un poco, pero necesitan que esa señal se les explique, que esa señal les sea recordada. Y vamos a leer esto en los versículos 11 a 21. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, evidentemente con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pides señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas de estas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000,
¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en ella hay advertencias para nosotros, hay señales, y te pedimos que tú abras nuestros ojos para que las podamos ver, nuestros oídos, para que las oigamos, para que entendamos y para que las obedezcamos, Padre, para que seamos advertidos y la palabra nos mueva, Señor, nos lleve más cerca de ti. Obra tú, Padre, por medio de tu palabra, y que todo lo que hagas tú sea evidente que es tuyo y que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. El ministerio de Jesús en tierras gentiles terminó con un gran banquete en el que toda la multitud que asistía fue alimentada y se sació con alimentos creados por las manos de Jesús. De 7 panes y unos pocos pececillos que tomó en sus manos, los partió y sus discípulos repartieron entre la gente. Comieron todos y sobró. Esta es la segunda vez que hace algo así. Despidió a la gente y tomando una barca con sus discípulos atravesaron el mar y fueron a la región de Dalmanuta, que ya está en territorio judío. Y entonces primero tenemos la discusión con los fariseos. Dice el versículo 11: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. La primera vez que Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a una multitud fue en territorio judío. Los que estaban ahí en esa ocasión eran todos judíos que salieron de las ciudades y fueron a donde él había ido en la barca con sus discípulos, buscando un lugar apartado, un lugar tranquilo, para que sus discípulos descansaran cuando regresaron de predicar en las aldeas de Judea a donde él los había mandado. Cuando Jesús y sus discípulos se fueron en la barca, los vieron, los reconocieron y se corrió la voz. Y en el lugar al que llegaron ya había una gran cantidad de gente. Estuvo con ellos enseñándoles, los alimentó y así de milagrosamente multiplicando panes y peces. Entendiendo que querían hacerlo rey, ordenó a sus discípulos que se fueran ellos en la barca y él se quedó con la multitud. Los despidió, fue a un monte a orar. En la madrugada caminó sobre el agua para alcanzar a sus discípulos que estaban enfrentándose a un terrible viento contrario. Calmó el viento y llegaron a la orilla. El Evangelio de Juan nos dice que al día siguiente la gente había visto que solamente había
una barca ahí y que Jesús no había entrado en ella. A este lugar donde estaban estas personas llegaron otras barcas y subieron en ellas y fueron a Capernaum, el lugar donde habitualmente estaba Jesús. Lo encontraron ahí y le preguntaron, asombrados, ¿cómo llegaste acá? Jesús le respondió que lo buscaban no por la señal que vieron, sino porque comieron pan y se saciaron. Después de un breve diálogo, le pidieron una señal. No olvidemos que estas personas el día anterior habían visto algo increíble. No solamente lo habían visto, habían comido de eso, pero esa señal no les fue suficiente. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Aquí, después de que en el territorio gentil alimentó a una multitud, también multiplicando panes y peces, pero ahora ya estando otra vez en territorio judío, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Los fariseos constantemente buscaban a Jesús e iban a donde él estuviera para atacarlo. Ya había tenido serios enfrentamientos con ellos. El último fue con un grupo de escribas y fariseos que habían venido desde Jerusalén expresamente para eso. Ellos le reclamaron porque sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, de que comían sin lavarse. Jesús le respondió, expuso su hipocresía. Ellos, escudándose en sus tradiciones, incumplían la ley. Después de este fuerte enfrentamiento, que se molestaban mucho los fariseos y los escribas, él se fue por un tiempo a los lugares gentiles y aquí ya está en su regreso. Marcos solo menciona a los fariseos, pero por Mateo sabemos que los saduceos también estaban presentes. Estos dos grupos, fariseos y saduceos, eran enemigos y rivales entre sí, pero se unieron para atacar a Cristo, al que los dos grupos consideraban una amenaza y lo odiaban. Es común que dos enemigos irreconciliables se unan en contra de uno que es enemigo de los dos. Le temen, no pueden con él por separado. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se unieron con Rusia en contra de los nazis, de la Alemania nazi. Capitalistas y comunistas, enemigos irreconciliables, unidos, juntos. Se dan cosas así. Imaginemos que en nuestro país el PAN y el PRD se unieran, algo así. No es una alianza duradera, es solo para destruir a su enemigo común. También los herodianos estaban interesados en acabar con Cristo y se unieron con sus enemigos. Entre los tres eran enemigos. Todos querían acabar con Jesús.
Las multitudes seguían a Cristo con gran expectación, pero su motivación principal era la curiosidad. Querían ver milagros y también querían oír lo que decía. Nunca habían oído explicar las Escrituras así, con esa autoridad, y nunca habían visto milagros, pero los líderes los seguían con rencor porque los desenmascaró y querían acabarlo. Lo que querían era atraparlo en algún error para poder condenarlo delante del pueblo y así acabar con su popularidad. Venían para cuestionarlo y para debatir. Estaban preparados y tenían un plan. El último milagro que había hecho, la multiplicación de los panes y los peces, era de mucha impresión. La gente se quedaba asombrada, incluso más que con las sanidades y con otras cosas que hacía. Era algo realmente asombroso. Y el ataque de los fariseos estaba dirigido especialmente a ese milagro. Ellos estaban enterados de lo que pasó la primera vez, cuando después del milagro, los judíos que estaban ahí le pidieron una señal, como la del maná, el pan que descendió del cielo, y decidieron profundizar con el mismo argumento. Le pidieron que hiciera una señal del cielo, es decir, que hiciera una obra milagrosa que confirmara la autoridad divina que decía tener. Los judíos de esa época creían que el Mesías haría cosas espectaculares, como dividir las aguas del Jordán, derribar la muralla de una ciudad o hacer llover fuego del cielo. Las señales servían para demostrar que quien las hacía venía de parte de Dios. En el Éxodo, Moisés le dijo a Dios que si lo mandaba con el pueblo no iba a creer que Dios lo había mandado. Dios le dio algunas señales que hiciera delante del pueblo. Una vara que tiraba al suelo se convertía en serpiente y la tomaba por la cola y se volvía a hacer vara. Otra señal, que metiera su mano en el seno y la sacaba y estaba leprosa. La volvía a meter y sacar y estaba totalmente limpia. Si no creía en esas señales, debía tomar agua del río, verterla en la tierra y el agua se convertiría en sangre. Está en Éxodo 4, está ese pasaje. Las señales servían nada más como prueba de que el que las hacía realmente había sido enviado por Dios. Pero las señales no producían fe. Moisés hizo las señales delante del pueblo y el pueblo creyó que Aarón y Moisés fueron enviados por Dios, pero no produjeron estas señales una fe salvadora. El pueblo seguía teniendo miedo de Faraón. Ellos no creían que los pudiera salvar, que los pudiera mantener a salvo de Faraón. Los milagros produjeron esperanza, entusiasmo, pero no fe, ni siquiera en Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 19 a 21. Y vamos a ver cuál era la actitud del pueblo cuando vino una ligera prueba de esa fe, de esa confianza que decían tener.
Dice en el versículo 19, capítulo 5 del Éxodo: entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Estaban las señales y pensaban que eso iba a causar su muerte. Jesús ya había hecho muchos milagros. Las señales eran suficientes. Uno de los fariseos, llamado Nicodemo, le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Los fariseos no estaban pidiendo una señal para convencerse. Lo que estaban haciendo era tentar a Jesús. En el desierto, después de su bautizo, Satanás tentó a Jesús de la misma manera. Le pidió que hiciera algunos milagros que demostraran que él era el Hijo de Dios. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, échate desde lo más alto del templo. Si lo hubiera hecho, hubiera dejado de depender de su padre y se habría puesto bajo la autoridad del diablo, porque había hecho lo que él quería, lo que le pedía. Jesús no lo hizo, a diferencia de Adán, que sí hizo lo que el diablo le pedía y se puso bajo la autoridad del diablo. Los fariseos le pedían una señal del cielo, algo espectacular que demostrara que Jesús realmente era enviado por Dios, como Moisés, como Josué o como Elías. Le pedían que hiciera una señal como ellos hicieron, una señal como esas que hizo Moisés en Egipto, o como Josué, que hizo que se detuviera la marcha del sol, o como hizo Josué, que derribó las murallas de Jericó. No aceptaban como señal del cielo la multiplicación de los panes y los peces, alegando que esa señal que Jesús hizo no produjo pan del cielo, era pan común y corriente, no era como el maná que descendió del cielo, como ese maná que decían ellos les dio Moisés. Los judíos consideraban a Moisés como su salvador. Moisés nos dio pan del cielo, Moisés nos sacó de Egipto. Esperaban una señal como el profeta Moisés, sin entender que Moisés era una figura que señalaba al verdadero profeta, al verdadero sacerdote y al verdadero rey, que era muy superior a todos los demás, que solamente era una sombra, una pálida sombra de Cristo. Jesús les dijo a los judíos después de la primera multiplicación, y Jesús les dijo, ahí en Juan 6, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Esa era la verdadera señal del pan. Los fariseos querían tentarlo. Esto significa examinar o escudriñar y también probar, en el sentido de ponerle una trampa para atraparlo. Lo que pretendían era probarlo, tener una evidencia, una prueba para manifestar que era un impostor y que engañaba al pueblo. Su plan era pedirle una señal espectacular y extraordinaria. Jesús caería en la trampa de tratar de hacerlo y de fracasar, de no lograrlo, y entonces que quedara en ridículo delante de la gente. Pero si lo lograba, entonces ellos podían decir que lo hacía con el poder de Satanás, como ya lo habían hecho antes. Ellos sabían que las señales podían ser imitadas, como lo hicieron los hechiceros de Faraón con los primeros milagros. Pero había un punto en que la imitación era imposible, como indudablemente era la creación de comida donde no la había. Un acto de creación no puede ser imitado. Lo que hacía Jesús rebasaba por mucho lo que hiciera un mago o un hechicero. Un profeta que decía que venía en nombre de Jehová y no se cumplía lo que profetizaba, era un falso profeta y debía morir. Pero si un profeta anunciaba y una señal se cumplía, lo que dijera no podía ser contrario a lo que Dios había dicho. Y si lo decía, ese profeta debía morir. Las señales en sí mismas no son garantía de nada. La palabra sí lo es. La palabra de Dios. Dice Deuteronomio 13, versículos 1 a 3. Es esto que les acabo de decir, cuando sí se cumple lo que un profeta dijo, pero no está de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Dice Deuteronomio 13, 1 a 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Adelante está que debía morir ese profeta. Jesús cumplía todos los requisitos. No solo era enviado por Dios, sino que Él mismo era Dios, y lo que decía, lo decía con autoridad divina. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles que fueron enviados para prenderlo. Pero los fariseos ya habían decidido que no iban a creer. No podían ver la advertencia, o la podían ver, pero habían decidido que no iban a creer. Oyeran lo que oyeran, vieran lo que vieran, no iban a cambiar. Estaban ciegos. Y lo peor de todo es que no querían ver. Eran ciegos voluntariamente y querían seguir siendo ciegos. Creían estar probando a Jesús, al que despreciaban, pero estaban tentando a Dios.
en la historia del pueblo de Dios frecuentemente pedían una nueva señal, pasando por alto todas las cosas que Dios ya había hecho a favor de ellos. Eso es lo que se llama tentar a Dios. Dice en el Salmo 78, versículos 17 a 20. Salmo 78, 17 a 20 dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha ido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿No tentamos nosotros a Dios muchas veces? ¿Podrá darme esto? ¿Podrá hacer aquello? ¿Por qué no hace? Esto es tan fácil. ¿Podrán? Los fariseos se ponían en la posición de jueces absolutos, como lo hacen los ateos y muchos incrédulos. Dame toda la evidencia y yo voy a decidir si es suficiente. Yo voy a decidir si es verdadera o no. Yo voy a decidir si creo o no. Un científico puede maravillarse con lo que descubre y creer, pero otro está comprometido con una teoría y no querrá ver, no creerá aunque Dios descienda del cielo y le hable, no creerá aunque le conceda cumplir una señal, la que Él quiera. La voluntad es parte del creer. Yuri Gagarin, el primer hombre en dar la vuelta alrededor del mundo en una cápsula espacial, dijo: no veo a ningún Dios aquí arriba. No fue suficiente la evidencia que tenía ante sus ojos. La creación misma es una señal y él no quiso verla. El problema de los fariseos y de los incrédulos de hoy no es la falta de evidencia, sino la falta de fe, la falta de voluntad para creer. Son como Faraón, ante cada nueva señal dada por la mano de Moisés por Dios, se endurecían más en su corazón. Tú puedes pensar que no has visto nada, que no has visto ninguna señal, que lo que está escrito tal vez no pasó, que Jesús no multiplicó los panes. Eso es solo una fábula que creen algunos que quieren creer, porque nadie puede hacer eso. Puedes pensar que no resucitó a la hija de Jairo, porque nadie resucita. Quizás si sanó a alguien, eso es posible, hay quienes lo hacen, pero voltea a tu alrededor, sé profundamente honesto. El universo no se hizo solo. ¿Con qué estás comprometido? ¿Cuál es tu teoría? El Big Bang, la evolución, la teoría de cuerdas, otra.
A lo mejor no te escondes detrás de ninguna teoría, pero estás comprometido con tu forma de vida materialista, estás comprometido con tu pecado y no quieres dejarlo por nada. Eres como los fariseos. Nada de lo que oigas, nada de lo que veas te hará cambiar. Has decidido no creer, pase lo que pase, aunque se multiplique tu cuenta bancaria milagrosamente. Has decidido no tomar en cuenta a Dios. Si no te arrepientes ahora, probablemente ya no lo puedas hacer después. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú has visto que el pecado ha crecido en tu vida y que ya no te espanta, que ya no te asusta, tienes una mente reprobada y ya puedes hacer cosas que no convienen y estás contento con eso. La ceguera espiritual afecta a toda la raza humana. Nacemos ciegos a causa del pecado y además el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Satanás es el autor de la incredulidad. Hace que los hombres desconfíen de Dios, como vemos que hizo en la tentación en el Edén. Ante la duda se necesita una señal. Eso es lo que les pasaba a los fariseos y te pasa a ti, que quieres una señal, una demostración o una prueba para que entonces decidas si crees o no. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús gimió profundamente. El sufrimiento del sordo y mudo lo hizo gemir. Pero este gemido fue mucho más profunda ante la obstinada incredulidad de los hombres. Mateo dice que llamó hipócritas a los fariseos porque sabían distinguir las señales para el clima, si había reboles en el cielo o no lo sabían, y basados en eso sabían que habría un clima o tempestad. Era una señal que estaba en el cielo y la veían y la podían interpretar, pero no podían distinguir las señales del tiempo en el que estaban viviendo. Pero el mal no solo era de los fariseos. Jesús culpa a toda la generación. Mateo añade que es una generación mala y adúltera. Mateo 6:14. Ese calificativo se le aplicó al pueblo de Israel que salió de Egipto. Viendo maravillas, no creyó en Dios. Dice Deuteronomio 1:35 lo que pasó con esa generación, porque no quisieron creer las señales que habían visto, todo lo que Dios había hecho. Dice en Deuteronomio 1:35: no verá hombre alguno de estos
de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. La generación de judíos de la época de Cristo se negó a creer que Jesús era un mayor libertador que Moisés. Era una mala generación. ¿Y nuestra generación es buena o es mala? ¿Y tú en particular? Jesús hizo muchos milagros y señales ante la multitud y se negó a ser uno más para los fariseos. Una razón es que Dios no es siervo de nadie y no lo podemos chantajear diciéndole: haz esto y creo. Si haces esto no voy a creer. Las señales no producen fe. Por más señales que hicieran, esos hombres no iban a creer porque no querían creer. Voluntariamente, era una cosa de voluntad, no querían. No daría señal. Mateo añade, sino la señal del profeta Jonás, Mateo 16:4. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? La señal es la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte llevó a algunos a creer, como aquel centurión que lo vio morir en la cruz, Marcos 15:39. Pero los fariseos tampoco aceptarían esa señal. Vieron su muerte, no creyeron. Su resurrección, supieron de esta resurrección, no creyeron. Al contrario, dieron mucho dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. En Mateo 28 está esto. La incredulidad siempre demanda una señal. Ellos no la recibieron porque eran una generación mala, pero sobre todo por la naturaleza de la fe. La fe verdadera viene como un don o un regalo de Dios y no se requiere de una señal para que se genere. Al apóstol Pablo, los judíos y los griegos también le pedían una señal, algo que comprobara lo que él decía, pero Pablo no les dio otra. Les dio solamente esa misma señal de Jonás, y esa señal es la que tú tienes, la misma. No hay otra, ni puede haber otra, ni habrá otra. La señal del profeta Jonás. Dice 1 Corintios 1, 21 a 23. Vamos ahí para ver estos versículos. 1 Corintios 1, 21 a 23. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y esa es la única señal que hay: Cristo crucificado, Cristo resucitado.
dice el versículo 13 de nuestro pasaje, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Los dejó. La palabra significa que los abandonó. Habían llegado al límite de la gracia divina. Su endurecimiento había llegado a un punto en el que ya no había marcha atrás. Y que los abandonara, que los dejara a su pecado, era un juicio. Ese punto existe. Dios dijo antes del diluvio: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No creían, no quisieron creer, y llegó el diluvio. Nosotros no sabemos cuál es ese límite. Lo cruzó Faraón, lo cruzó Judas, lo cruzó Esaú, y ya no hubo posibilidad de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por eso la Biblia nos hace un llamado: si oyereis su voz, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es en Hebreos 4:6. Por último tenemos el olvido de los discípulos. Los versículos 14 al 16. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Al hacer un viaje en barca, los marineros, en este caso los discípulos, tenían la responsabilidad de llevar las provisiones necesarias. Era una irresponsabilidad no llevarlas. Nunca se sabe lo que puede pasar. A veces no podían regresar a tierra por una tormenta. Estaban hablando entre ellos y se dieron cuenta que solamente tenían un pan como comida, como toda comida para 13 personas. Jesús capta la atención de ellos, les dio una orden: miren, fíjense muy bien, lo que les voy a decir es algo muy importante. Les dice: guárdense, tengan mucho cuidado de la levadura de los fariseos. Mateo dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No deben despreciar la ceguera de los fariseos, de los saduceos y de la de Herodes. Jesús la llama levadura. Les está diciendo que ellos, los discípulos, son débiles y que están en peligros de ser contaminados por esas levaduras. Es una advertencia para que no les pase a ellos lo que les pasó a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. Cuando se hace pan, se amasa la harina con agua, sal, azúcar, y se le agrega levadura. Al poner la levadura parece que no pasó nada, parece que da lo mismo poner levadura o no. Lo mezclas todo y te vas. Regresas a la media hora y todo sigue
igual, no ha pasado nada, pero regresas unas horas después y la masa ha crecido, se ha inflado considerablemente, con la humedad y con el calor crece. La levadura es una figura de la influencia del pecado. No lo ves, no te das cuenta. Ahí está una pequeña cantidad y no explota, no aparece de repente, viene silenciosamente, en secreto. Y Jesús dice a los de la barca que tengan mucho cuidado, que se aparten de la gente que solamente quiere derribar la doctrina de Jesucristo, porque pueden acabar contaminados por esas ideas y pueden ser llevados a la incredulidad. Los fariseos eran los legalistas de la época, los que querían ganarse la salvación y el favor de Dios por su conducta, por lo que hacían. Eran muy estrictos con el cumplimiento de la ley, pero sobre todo con el cumplimiento de los demás. ¿Por qué su maestro come con pecadores? ¿Por qué tus discípulos arrancan espigas en día de reposo, lo que no es lícito? ¿Por qué comen sin lavarse y no siguen la tradición? ¿Por qué no ayunan? Su levadura era la hipocresía. Se acercaban aparentando creer, diciendo que solamente necesitaban una señal, algo que pudieran creer, una señal convincente, pero en realidad querían tentarlo. Juzgaban a los demás porque no cumplían con las reglas que ellos ponían. Y todos tenemos una tendencia al legalismo. Pensamos que nosotros sí sabemos, nosotros sí interpretamos correctamente las Escrituras, somos piadosos, que nosotros sí cumplimos con todo. Y nos fijamos en lo que dijo, en lo que hizo o no hizo el hermano. Lo juzgamos y pensamos, a lo mejor mi creyente es, cuando debíamos ver nuestro pecado, quitar la viga de nuestro ojo y entonces ver para ayudar al hermano. Los saduceos eran de la clase alta de la sociedad judía, eran los liberales de la época, ocupaban altos cargos como los de los sacerdotes, pertenecían a este grupo. Ellos eran los colaboracionistas que se sometían al poder extranjero, ya fuera griego o romano, y se adoptaban esas formas de vida, esas modas y culturas. Ellos no creían, en realidad no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles. El equivalente de hoy son los que son permisivos con el pecado, los que dicen, no importa, puedes hacer eso, ¿qué importa? Caen en el otro extremo, en el libertinaje. Los herodianos eran judíos influyentes que respaldaban el gobierno del rey Herodes por los beneficios que recibían. Estaban beneficiados del sistema de ocupación romano, pero ellos no eran religiosos, les interesaba el poder político y con ese poder se beneficiaban, sobre todo económicamente. Lo único que les importaba era enriquecerse.
Su levadura era la mundanalidad, muy parecida a la de los saduceos, pero unos eran religiosos y los otros no. Todos ellos formaban parte del Sanedrín, que era el grupo que gobernaba a Israel. Estaban en pugna unos con otros, pero se unieron todos en contra de Jesús. Todos tienen en común la incredulidad. Todos están completamente ciegos a las señales. No las quieren ver por decisión propia, por voluntad propia. Todos nosotros debemos mirar y estar atentos y guardarnos de las levaduras. Fácilmente nos contaminamos con esas levaduras que están en el mundo. Mira por qué vives. La mayoría estamos contaminados por una mezcla de las levaduras. La que más podemos ver es la herodiana. El mundo es materialista. Lo que lo mueve es el dinero. Y muchas veces es lo que nos motiva a nosotros, la economía. Estamos dispuestos a sacrificarlo todo por dinero. En nuestra sociedad, lo importante es ganar dinero, es la medida del éxito. Más dinero, más éxito. Lo importante es triunfar profesionalmente. Las personas sacrifican todo, la familia, los hijos y hasta el alma. Ese materialismo, esa levadura nos lleva a la incredulidad práctica, a una incredulidad. La familia está debilitada porque los hijos son criados en las guarderías por los abuelos, porque la esposa trabaja para que la familia tenga más dinero, para que a sus hijos no les falte nada, para consentirlos y también para que ella se realice como profesionista. ¿Para qué tener hijos entonces? Es una levadura que se ha infiltrado en la sociedad y lo que vemos es el resultado de eso. Pero los discípulos no entienden la advertencia. La advertencia, miren y guárdense. Pero ellos oyen la palabra levadura y piensan en pan. Seguramente porque tienen hambre y porque olvidaron los alimentos. Están ciegos a la advertencia, están ciegos a las señales, no ven la parábola que está haciendo Jesús. Tienen un tipo de ceguera, son como personas con miopía, sin anteojos. Pueden ver verdades, pueden ver de muy cerca solamente, pueden ver la oscuridad y la luz, pero lo hacen con dificultad. Necesitan crecer y Jesús los está reprendiendo, pero con mucha paciencia, con mucho tacto, con mucho cuidado, y hace 8 preguntas. Versículos 17 a 21. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis?
las reprensiones para que maduren y crezcan. La primera pregunta es: ¿cómo están hablando de pan? ¿Cómo dicen no tenemos pan? Después los reprende con las preguntas que siguen. Los va llevando a que puedan ver el centro del milagro, el corazón de los milagros, no solamente la acción de alimentar a una multitud, sino entender qué dice esa señal, entender que Jesucristo es el pan de vida. Nosotros también debemos ver los milagros con ojos espirituales, no solamente ver lo que ocurrió, sino ver ahí lo que nos está comunicando acerca de Cristo, lo que nos enseña cada milagro de Cristo. Ellos no entendían ni comprendían, no veían a Cristo como lo debían ver. Su corazón estaba endurecido, como el de Faraón, que vio todas las señales y no quiso arrepentirse. Tenían ojos y oídos, pero no veían ni oían. Se les había olvidado. Era su responsabilidad recordar lo que Jesús les había enseñado. Como era su responsabilidad no olvidar las provisiones para el milagro. En el versículo 19 y en el 20, Jesús los ayuda a recordar. Con paciencia les pregunta sobre algo que ellos participaban, ellos repartieron el pan. No era algo sin importancia como para olvidarlo. Era algo pues muy sorprendente. Y ellos responden con los números de cestas y canastas que recogieron: 12 y 7. No pudieron decir nada más. No hay nada más que decir. Tienen que reconocer que Jesús tiene la razón. Por su corazón endurecido habían olvidado lo que era inolvidable. Estaban ciegos para las señales, pero no completa ni permanentemente como los fariseos. Los habían contaminado con la levadura de ellos y debían arrepentirse. Nosotros somos discípulos de Cristo y debemos ponernos al lado de aquellos 12. ¿Tú entiendes y comprendes? ¿Ves a Cristo como lo deberías ver? ¿Aún está endurecido tu corazón? ¿Tienes ojos y oídos? ¿Ves y oyes? ¿No recuerdas? No puedes olvidar lo que has visto de Cristo, pero menos puedes olvidar lo que Cristo hizo contigo. No puedes olvidar de dónde te sacó y cómo te sanó. ¿Cómo? ¿Aún no entiendes? Vamos a orar.